está pasando en nuestro país. Sí. Veo con mucha preocupación, en gran medida, la actitud del gobierno, la actitud que ha tomado el gobierno. ¿Querés profundizar este concepto? Recién hablabas de esas preguntas que de alguna manera sirven para, hablando del gran Piglia, ¿no? Que Sí. de alguna manera sirven para disolver esas pseudo verdades que se hacen para en última instancia no llegar a la verdad. Yo creo que hay una pregunta, o una de las preguntas, quizá la pregunta clave, es ¿puede ganar Macri en las próximas elecciones? Y yo creo que la respuesta es no. Es imposible. Hoy mismo, digamos, el final del cómputo oficial, hubo más votos Sí. para Alberto Fernández, está prácticamente en un 48, ¿no? Es una distancia. Recién escuchaba a Peña diciendo que Macri, que Scioli le llevaba 15 puntos a Macri, no, le llevaba 8. 8. 8, y en una situación distinta, o sea, Macri era la oposición, el oficialismo estaba muy golpeado con algunos candidatos que perturbaban mucho la imagen de Scioli, cierto boicot interno. Pero ¿qué quiere decir esto? Que realmente en una situación tan crítica, o sea, tan al borde del default, si es que no ya estamos en el default, con las cifras que todo el tiempo escuchamos, 34% de pobreza, 30.000 empresas cerradas, en fin, tantas cifras. Es imposible pensar que un candidato puede ganar con esas cifras. O sea, creo que el pueblo, no estoy hablando desde el kirchnerismo ni desde lo que estoy hablando desde el sentido común. Lo conozco personalmente a Macri, considero que es una buena persona, sé que lo hizo todo con la mejor intención, no lo hizo de malo, ni de canalla, ni de villano, sino que no le salió. O sea, el proyecto que tenía él no sirvió, la gente que nombró tampoco sirvió. Y en última instancia hemos llegado a esta situación verdaderamente muy crítica. Y entonces lo que tiene que haber en este momento es un proyecto de solución del problema. O sea, yo diría, me atrevo a decir esto, creo que Macri tiene que reconocer dignamente que ha perdido. Y buscar la forma, yo pienso, se puede adelantar las elecciones. O sea, hay algo que uno le puede pedir a un presidente que es dignidad. O sea, yo no veo el sentido de seguir haciendo campaña cuando el país se derrumba, cuando estamos en una situación verdaderamente de catástrofe social, económica, moral. No puedo verlo al presidente haciendo campaña. Y tenemos ejemplos no lejanos de dignidad. Menem, por ejemplo, ganó las elecciones del 2003, el muy criticado Menem. Sí. Sin embargo, él se dio cuenta que era improbable que venciera en las próximas elecciones y se fue. Bajó. Y se fue, es decir, nos evitó a las argentinas todo un proceso electoral cuyo final de alguna manera ya estaba anunciado, conocido. Entonces nos evitó todo ese terreno, digamos, que seguramente iba a empeorar la situación que ya era de alguna. Ahí hay que recuperar siempre la figura de Duhalde, ¿no? Duhalde fue un gran concertador. Es muy interesante lo que marcas, porque Alfonsín, cuando el país se le había ido de las manos, le entregó la presidencia a Menem. Y Menem tuvo la grandeza de aceptarla, porque aceptar una presidencia 6 meses antes realmente es aceptarla en malas condiciones, cuando todavía no has terminado de armar sus... O sea que hay antecedentes de presidentes que dignamente aceptaron la derrota y que de alguna manera facilitaron el hecho de que las cosas no fueran peor, ¿no? Quería decir esto. Muchas veces se tiene la falsa percepción de que lo que en gran medida es una transición política, donde da la sensación de que hay cierto estancamiento en términos de nuevas propuestas, que digamos las viejas no terminan de irse, las nuevas no terminan de llegar, entonces en el medio, digo, ¿qué pasa? Muchos dicen no pasa nada. Bueno, en rigor lo que pasa es que más y más gente va quedando debajo de la línea de pobreza y la evidencia histórica es que después, por más medidas que se hagan o que se propongan, en términos proporcionales, siempre queda gente debajo de la línea de pobreza, no sale por completo. De hecho, la historia de nuestro 30% duro de pobreza en la Argentina es esa historia, y la historia de las crisis que después... Lo que viene después, aunque sea un ciclo virtuoso de crecimiento, igual no terminan llegando o impactando de la misma manera que impacta una crisis, ¿no? Claro, yendo en la línea de lo que vos estás marcando. Dos cosas. Uno, tengamos en cuenta que las medidas que ha tomado Macri para poder ganar las elecciones son medidas que van a empeorar la situación que está.
Es decir, además son medidas por 4 meses, lo cual es casi gracioso si no fuera dramático. Sí, dramático. Evidentemente la gente no es tonta y se dan cuenta, en fin, si congelan las naftas, sí, las tarifas, las naftas, el IVA y demás por 4 meses, pues no es evidente. Pero además hay medidas que indudablemente, o sea, se ha ganado la oposición de los gobernadores, o sea, no solo los gobernadores, sino de los pueblos, de esas provincias, los habitantes, porque está complicando la repartición, digamos, la repartición de los fondos del IVA. Y por otra cosa, hay varias cosas que me preocupan. Vos hablas del 30%, que en realidad es un poco más, 34%. Sí, estaría llegando a 37 en este momento. Es una enormidad. Y entonces uno habla, bueno, estamos hablando, yo ya lo he dicho esto, pero me parece que es la clave de esto. Cuando uno habla de la pobreza, uno dice, bueno, pobres chicos que no comen. El tema es más grave que eso. Es decir, no solo es los chicos que comen, no es tanto que comen, porque si no comen se mueren, digamos, esa es una parte, sino que comen mal. Es decir, no comen los chicos en la miseria, en la pobreza, no comen lo que tienen que comer. ¿Qué tiene que comer un chico? Básicamente tiene que comer proteínas, aminoácidos, vitaminas, y esas son las cosas que no comen. ¿Qué significa eso? Por eso digo, el problema es lo que los chicos no comen, pero también es los adultos que no comieron. Esos chicos que no comen eso son chicos que en el futuro, en el adulto, va a ser una persona que no va a tener las capacidades cognitivas, emocionales, la capacidad de comprensión, la capacidad de actuar, la capacidad de pensar normal. Es muy triste, es muy triste. Va a tener, es porque el cerebro, digamos, de un chico que come mal, se afecta, es decir, pierde capacidades. Entonces todo este 34% es nuestro futuro. Es un futuro argentino en cuya sociedad va a estar constituido en una enorme cantidad por personas adultas que no han tenido la capacidad de un desarrollo emocional, intelectual, etcétera, como debería haber sido, ¿no? Sí, hay en las redes sociales, pero también la verdad que he escuchado a muchas personas, algunas con las que tengo trato frecuente, que hay cierta resistencia a una cuestión central, que es que hay un Estado, que ese Estado tiene que ocuparse de los sectores vulnerables de la población, y que eso a veces se hace con una asignación universal, con una asignación familiar, con una jubilación o pensión. Da vuelta permanentemente este mensaje de que hay una cantidad de millones de argentinos que reciben un cheque del Estado, no sé si lo escuchaste. Y es totalmente, creo yo, a ver, no solamente poco feliz, sino además en gran medida injusto con muchísimas personas. De hecho, hay una deuda social enorme con toda esta gente que quizás trabajó en la informalidad, que hubo una responsabilidad del Estado en no fiscalizar eso para que un empleador le haya dado trabajo formal, entonces llega a los 65, a los 70 años y no tiene recursos, no tiene jubilación, y entonces se supone que el Estado tiene que mirar para otro lado y tiene que decir, bueno, si no pudiste trabajar en la formalidad, lo lamentamos muchísimo, el Estado no tendría que hacerse cargo. Digo, los chicos que no comen, digamos que no hay que darles una asignación a esos padres para alimentar a los chicos, digamos, es decir, yo creo que habría que tratar de darle comida directamente, además, o sea, fíjate que todo el sistema de los comedores aparecen como situaciones de solidaridad, hay gente inclusive muy pobre en la villa que de todas maneras le da de comer. Tendría que ser todo un sistema organizado, esos chicos tienen que comer. Si queremos un futuro con adultos, con capacidades, esos chicos tienen que comer. Yo insisto, el problema no es solo los chicos que no comen, sino los adultos que no comieron. Ahí está una de las claves de un futuro verdaderamente muy complicado para nosotros.